Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. ¿Quién controla la verdad? Esta es la pregunta que atraviesa nuestro informe especial de hoy, en Primera Plana. Analizamos 3 revelaciones que descubrimos en los archivos sobre el desacreditado complot Rusia-Trump que se acaba de desclasificar, el rol de Obama, el plan de Hillary Clinton y las decisiones de la CIA bajo la dirección de John Brennan. Hoy vamos a mostrarle 3 revelaciones cruciales de los archivos rusos que acaban de publicar la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y el director de la CIA, John Ratcliffe. Y si le dijera que toda la retórica y las acusaciones sobre Trump y Rusia podrían haberse basado en un solo renglón de texto vago y sin confirmar que ni los analistas de la CIA entendían del todo. ¿Por qué se tomó en cuenta el informe del que salió esa línea habiéndolo pagado Hillary Clinton y que ni siquiera cumplía los estándares mínimos de inteligencia? ¿Qué papel jugó Obama en aligerar la evaluación para que se publicara el informe justo antes de que Trump tomara el poder? Y lo más importante, ¿qué significa esto para usted, para la verdad y para la legitimidad de nuestras instituciones? Porque si los jefes de inteligencia manipularon las pruebas para declinar la balanza en unas elecciones o deslegitimar a un presidente electo, podría volver a pasar. Está pasando ahora mismo. Vamos a contárselo todo, con nombres, fechas y documentos oficiales para que usted mismo saque sus propias conclusiones. Pero prepárese para lo que le espera. Recuerde que estamos en Telegram, Facebook y X. Y ahora entremos en materia. Así que lo que hemos sabido y lo que yo quiero que vea la gente de estas transcripciones es que nuestras fuerzas de seguridad y las comunidades de inteligencia han sabido desde hace tiempo que no hay pruebas de colusión rusa con Donald Trump o la campaña de Trump. Cuanto antes lo sepa la gente, mejor para todos. Estas eran las palabras del jefe de la CIA, después de que la administración Trump publicó 3 lotes de registros en julio que arrojan nueva luz sobre una controversia que ha reinado durante una década: la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 que ganó Trump. Los 3 lotes de registros apuntan a la creación, por petición de su predecesor, el presidente Barack Obama, de una inquietante evaluación de la comunidad de inteligencia, un estudio. En esta evaluación se incluía una grave acusación: el presidente ruso, Vladimir Putin, supuestamente interfirió en las elecciones presidenciales para ayudar al entonces candidato Donald Trump. Y es que, cuando se publicó esta evaluación, el 6 de enero de 2017, se desató un revuelo mediático. De hecho, consumió los primeros días de la presidencia de Trump y dio legitimidad a la polémica que acabaría provocando el nombramiento del fiscal especial Robert Mueller para que investigara el posible complot. La investigación sobre la colusión con Rusia fue tan extensa que llegó a paralizar a la administración Trump durante años, antes de que Mueller le pusiera fin. Y cuando le puso fin, concluyó que no hubo colusión, que no hubo ningún complot. Ahora la publicación de los registros ha reabierto heridas, pero también ha creado un punto de conflicto político propio. Trump ha acusado a Obama de traición y Obama ha emitido una inusual declaración pública para desestimar las acusaciones. La verdad, ellos no quieren que el pueblo estadounidense sepa la verdad, pero hay que reconocer la complicidad de los medios dominantes en todo esto. Ellos recibieron con antelación las primeras líneas de esta evaluación de inteligencia falsa y fabricada que el presidente Obama ordenó y que John Brennan y James Clapper crearon sin ningún tipo de verificación previa. Sin siquiera revisar lo que estaban transmitiendo, los medios lo imprimieron casi de inmediato y luego doblaron la apuesta con esta narrativa. Miren el caso de las armas de destrucción masiva en Irak, una inteligencia falsa y fabricada en otro país. ¿Y qué hicieron los medios dominantes con esa complicidad? ¿Alguna vez admitieron que estaban equivocados? ¿Qué fracasaron como periodistas? No lo hicieron. Existen muchos paralelismos aquí y nos hacen ver la magnitud de lo que se ha revelado. Y es que se destaca que Obama haya mantenido una postura reservada en la arena política desde que dejó la presidencia. Y, en resumen, su equipo desestimó las acusaciones como infundadas y sin base, pero
lo que más llama la atención es que la declaración de su portavoz representa una de las pocas ocasiones en las que ha respondido directamente a las acusaciones de su sucesor. No obstante, volviendo a la línea de tiempo que nos ocupa, tenemos la evaluación acelerada de Obama sobre un informe que financió Hillary Clinton, de la que la comunidad de inteligencia también sabía que tramaba algo, pero no nos adelantemos. Escuchemos mejor cómo lo relata el director de la CIA, Ratcliffe, para entenderlo. Bueno, antes de la evaluación de la comunidad de inteligencia que DNI Gabbard mencionaba, y antes del informe de Devin Nunes sobre esa evaluación de la comunidad de inteligencia, antes de la investigación Mueller, antes de Crossfire Hurricane, estuvo esto. En el verano de 2016, la inteligencia de EEU interceptó inteligencia rusa que hablaba de un plan de Hillary Clinton, para acusar falsamente a Donald Trump de colusión con Rusia, para calumniarlo y desprestigiarlo con lo que se conocería infamemente como el dossier Steele. Y esta inteligencia fue tan explosiva que John Brennan informó al presidente Obama, al vicepresidente Biden, a Jim Clapper, a James Comey, a todo el equipo de seguridad nacional, y les contó este plan de Hillary Clinton. Piénsalo, eso fue en agosto de 2016, y aún así no fue hasta más de 4 años después, en octubre de 2020, cuando encontré después de una búsqueda exhaustiva las notas manuscritas de John Brennan y la inteligencia subyacente detrás de esto, que revelaron exactamente lo que pasó. Así que durante un periodo de 4 años, la verdad sobre los orígenes de lo que es el engaño de la colusión con Rusia se le ha ocultado al pueblo americano. Quédense con esto porque escucharemos en un minuto a John Brennan, el entonces director de la CIA. Pero, ¿por qué está saliendo todo esto a la luz y ahora? Porque después de que el presidente Trump ganara su reelección, el Departamento de Justicia formó un grupo de trabajo para revisar los registros de esa investigación e investigar a los investigadores y determinar si se cometió algún delito en torno al ya desacreditado complot. Mientras tanto, la publicación de los registros parece haber motivado a los denunciantes, cuyo número no deja de crecer según Gabbard. Pero entremos ya a lo que han revelado los documentos. El expediente Steele. ¿Existía evidencia de colusión, coordinación o conspiración entre la campaña de Trump y actores estatales rusos en el momento en que usted se enteró de los esfuerzos de 2016? Encontré y estoy al tanto de información e inteligencia que revelaban contactos e interacciones entre funcionarios rusos y personas estadounidenses involucradas en la campaña de Trump que me preocupaban debido a los conocidos esfuerzos rusos para cooptar a ese tipo de personas. Y eso generó preguntas en mi mente, nuevamente, sobre si los rusos habían logrado la cooperación de esos individuos. No sé si tal colusión, y ese es su término, colusión, existía. No lo sé. El entonces director de la CIA, John Brennan, a quien veíamos en las imágenes, testificó también bajo juramento ante el Congreso que el expediente Steele, que pagó Hillary Clinton, cito, no se empleó de ninguna manera como base para la evaluación de la comunidad de inteligencia que se hizo. Sin embargo, según 2 de los registros publicados este mes, en realidad, el entonces director de la CIA rechazó todas y cada una de las objeciones de quienes se oponían a que se incluyeran en la evaluación. El expediente Steele entró, y desde entonces haya sido desacreditado. Lo pagó la campaña de Hillary Clinton, como mencionamos, y lo redactó el ex oficial de inteligencia británico Christopher Steele. Y es que, de hecho, el expediente se cita en el cuerpo principal de la evaluación, y un resumen del mismo se incluye en la versión de más alta clasificación del expediente, la más secreta, con la que se informó tanto a Trump como a Obama. Y en este punto merece la pena mencionar una nota de la CIA de aquel entonces, que publicaba ahora el director Ratcliffe. Los autores del informe de evaluación de inteligencia y varios altos directivos de la CIA, incluidos los 2 altos líderes del centro de misión de la CIA responsables de Rusia, se opusieron firmemente a la inclusión del dossier, asegurando que no cumplían ni siquiera con los estándares más básicos. En la nota, el entonces subdirector de análisis de la CIA advertía al director de la CIA, Brennan, que incluir aquel expediente hacía peligrar, cito,
la credibilidad de todo el documento. Sin embargo, Brennan ordenó que el expediente permaneciera en la evaluación y escribió lo siguiente: sin duda creo que la información merece ser incluida en el informe. Y hace unos días Brennan reaccionó a la publicación de los últimos registros y aseguró que todo se trata en realidad de una maniobra política. Dijo, siguen diciendo estas cosas, haciendo estas acusaciones infundadas y afirmando que hubo una vasta conspiración, que de hecho estábamos engañando al pueblo estadounidense y participando en este golpe de Estado. Brennan lanzaba su defensa en la MSNBC, en la que trabaja como analista junto a la presentadora Jen Psaki, antigua portavoz de la Casa Blanca demócrata. Pero veamos qué dicen los hechos. Según el Comité de Inteligencia de la Cámara, todos los analistas de la CIA que entrevistaron a los congresistas dijeron lo mismo. El expediente no debería haberse incluido en la evaluación que desencadenó la investigación. Y aunque los funcionarios de la CIA se opusieron, la cúpula del FBI presionó para que se incluyera. De hecho, según los documentos que hemos mostrado, llegaron incluso a amenazar con eliminar a la agencia de la evaluación si el expediente no se incluía. Y ahora, según el informe de la Cámara, los jefes de la CIA y el FBI fueron los que tomaron la decisión de incluirlo. Escaso, poco claro, inverificable. Ahora hablemos sobre este otro documento que se acaba de desclasificar, el informe del Comité de Inteligencia de la Cámara sobre la Comunidad de Inteligencia. En el mismo se ven una serie de problemas adicionales, más problemas, con la preparación de la evaluación de inteligencia. Aunque el comité encontró que la mayoría de las conclusiones de las sentencias de la comunidad eran acertadas, aseguró que también detectó fallas significativas en la evaluación de que Putin desarrolló una clara preferencia por el candidato Trump, así lo dijeron, y que pretendía mejorar sus posibilidades de victoria. El comité concluyó que tan solo esta conclusión violó 6 estándares analíticos. Entre otros, no describió la calidad y credibilidad de las fuentes, ni permaneció ajena a consideraciones políticas. El informe lo lideraron republicanos dirigidos por el representante Devin Nunes, otro republicano de California. La conclusión principal del comité se centra en lo que describió como 3 informes de inteligencia deficientes. Y en estos, precisamente, se sustenta la evaluación de que Putin interfirió en las elecciones para ayudar a Trump. El informe del comité describió la única pieza de evidencia clasificada de la acusación como, abro cita, un fragmento escaso, poco claro e inverificable de una oración, de uno de los informes de inferior calidad. Y es que los 3 informes se publicarían internamente después de las elecciones de 2016, a pesar de que un veterano oficial de la CIA los consideró poco claros, de origen incierto, potencialmente sesgados, inverosímiles o, en palabras de altos oficiales de operaciones, extraños. La frase en cuestión decía esto: Putin tomó esta decisión de filtrar los correos del Comité Nacional Demócrata porque creía que la candidata demócrata tenía más probabilidades de ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos y que el candidato Trump, cuya victoria Putin daba por sentada, probablemente no lograría una victoria convincente. Y es que incluso al describir esta parte del fragmento, con cuya victoria contaba Putin, un alto oficial de operaciones de la CIA dijo, y cito, no sabemos qué quería decir con eso. 5 personas lo interpretaron de 5 maneras diferentes. Además, el informe del Comité de la Cámara de Representantes también afirma lo siguiente. Escuchen bien. No se puede negar la importancia que tiene este fragmento para el caso del informe de la evaluación de inteligencia en el que Putin aspiraba a que el candidato Trump ganara. La mayor decisión de alta confidencialidad del informe de la evaluación de inteligencia se basa en una opinión sobre un fragmento de texto con significado incierto, que podría ser ilegible y no está claro de dónde procede. Además de basarse en este tipo de fragmento, como decimos, la evaluación contravino los estándares analíticos, y es que aseguró que la comunidad de inteligencia tenía una alta confianza en la conclusión. Pero según la guía interna sobre evaluaciones de confianza, emitir un juicio de alta confianza requiere información de alta calidad y procedente de varias fuentes.
El comité también consideró que 2 informes más eran deficientes, los otros 2, pero cuando los analistas de la CIA se negaron a publicar internamente el segundo, calificándolo de extraño y falto de autoridad, Brennan intervino y se aseguró de que lo publicaran. Y así todo esto sentó las bases de que Putin prefería a Trump. Se alegaba en el segundo informe adicional que desde febrero de 2016 un experto político ruso ya poseía un plan estratégico para coludir con el equipo de Trump. La verdad es que, según el comité, el documento no aclaró que el supuesto plan se trataba de un solo correo electrónico sin fecha, sin remitente y sin destinatario identificables. Ni siquiera era confidencial. También la fuente del segundo informe tenía un sesgo conocido en contra de Trump. En resumen, además de las fuentes cuestionables con las que trataron de sustentar la afirmación de que Putin quería ayudar a Trump, el informe de evaluación de inteligencia no incluyó más información de inteligencia. Es decir, no demostró de ninguna manera, en ningún momento, que Rusia publicara material que perjudicara a los demócratas ni a la campaña de Clinton. La fecha límite del 6 de enero. Los funcionarios de la administración Obama presionaron para que el informe de investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones se completara. Pidieron que se hiciera público el 6 de enero de 2017, según un lote de correos electrónicos y registros desclasificados que hemos visto ahora. Obama fijó el 20 de enero de 2017 como fecha límite para su publicación. El informe del Comité de Inteligencia de la Cámara concluyó que la publicación apresurada antes de la investidura de Trump sugería que el cronograma de trabajo, abro cita, se vio impulsado por una motivación política que garantizara que la administración saliente presentara el informe de evaluación de inteligencia al Congreso y a los medios de comunicación mundiales. El informe de la Cámara también asegura que el cronograma le dio al director de la CIA la oportunidad de controlar la retórica en las reuniones en las que informaba al Congreso. El Congreso certificaba la victoria electoral de Trump el 6 de enero de 2017, pero durante la sesión de certificación, varios demócratas de la Cámara mencionaron la interferencia rusa en las elecciones al tiempo que rechazaban las listas de electores. Sin embargo, ningún senador demócrata admitió ese tipo de objeciones. Y ahora, recuerda las preguntas que hicimos al principio. ¿Podría volver a pasar? ¿Está pasando ahora mismo? Bien, lo más inquietante es que el informe no solo responde que sí podría pasar otra vez, sino que da señales claras de que ya está ocurriendo, al menos en forma de ocultamiento institucional, presión política y manipulación narrativa desde dentro del sistema. Y déjeme aclarar bien esto, porque no hablamos de la administración que gobierna actualmente, no hablamos de eso en general, hablamos de que no hay evidencia de que los mecanismos que permitieron que facilitaron ese ocultamiento se hayan reformado o desmantelado en la comunidad de inteligencia. Además, el número de denunciantes ha aumentado desde que se desclasificaron los documentos, y eso sugiere que algunos funcionarios creen que hay problemas que aún no se han revelado, posiblemente relacionados con manipulación o encubrimiento. En otras palabras, ciertas prácticas podrían continuar o haber quedado impunes. ¿Y usted? ¿Qué opina? Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, el 5º concurso internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su arte. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea, para que el público las admire y las coleccione. Visite foto.ntdtv.com. La pintura al óleo tradicional, inspirada en lo divino, genera compasión. Las obras de arte creadas en la verdad y la belleza iluminan el camino hacia la bondad. Redescubra el arte tradicional, reviva la cultura clásica.
Cordialmente invitamos a pintores al óleo de todo el mundo a participar en el 7º concurso internacional de pintura figurativa de NTD, una celebración del realismo clásico. Visite oilpainting.ntdtv.com.